La noticia como debe ser. Son las 7 de la mañana, 44 minutos, una hora menos en Galápagos. El tema de los aranceles, las decisiones del presidente Trump, lo que le pasa al Ecuador y a sus productos. Lo hemos hablado incluso con expertos, ministros de Producción y Comercio Exterior, con otros analistas y también con los sectores productivos, que nos interesa ir acercándonos paulatinamente a ellos. Hemos hablado con los productores de flores, exportadores de flores, con los productores de banano, y lo seguiremos haciendo con camarón, con frutas, en fin. Pero hoy queremos saludar a Esteban Riofrío, el presidente de la Asociación de Industriales de la Madera del Ecuador. Ellos tienen también una gran cantidad de exportaciones al mundo. Me parece muy interesante la cifra global de exportación al mundo, y particularmente a Estados Unidos. Así es que lo primero que nos ilustre de esa cifra global: ¿cuánto exportan en madera? ¿Cuánto se exporta del Ecuador en madera al mundo? Bienvenido, muy buenos días, gracias por estar en Noticias. Gracias, Gonzalo, gracias, Patricia. Un saludo a toda la audiencia también. Cristian Riofrío. Cristian, así es. Sobre las cifras, es importantísima letra. No es que me dieron mala información, sino que yo escribí mal. Perdone. No, tranquilo. A ver, sobre las cifras, creo que es muy importante y sobre todo empezar por eso. Las cifras globales de exportaciones de la industria forestal son $650 millones. Es importantísimo. Somos el primer sector exportador de manufacturas, el cuarto sector exportador en cuarto, quinto, dependiendo de cómo se den las circunstancias de cada año, pero es una cifra importante, y hay una cosa que es también relevante. Si bien lo que nosotros llamamos las cifras de exportaciones directas, que son las que podemos rastrear a través de las partidas arancelarias y demás, pero hay dos productos que lo llamamos de exportaciones indirectas. Toda la oferta exportable del Ecuador, sobre todo los productos tradicionales, ¿no es cierto?, y no tradicionales, se exportan en cajas de cartón y en pales de madera. Entonces, esa cifra, ¿tenemos algún dato? Hay un estimado que es alrededor de $950 millones. Es una locura. Es tremendo. Ahora, aquí hay otra cosa que es importante: es el valor agregado, más allá de la madera y de todas sus elaboraciones, el valor agregado que da a la economía interna, lo que significa en la generación de mano de obra, cómo se riega todo eso en la economía nacional. Yo creo que es un tema que a veces lo dejamos de lado, pero es tan importante. Así es, y dentro de eso hay un tema muy importante, que es que el sector de la industria forestal genera empleo en las zonas rurales. Claro. Porque evidentemente nosotros representamos a toda la cadena, y somos una cadena completa, desde la producción de madera en plantaciones forestales, que están obviamente en la ruralidad, hasta los procesos productivos y todos los encadenamientos. Entonces, los alrededor de 350.000 empleos que se generan directa e indirectamente en el sector están justamente desde la ruralidad hasta las zonas en donde están las fábricas, que ya son zonas más urbanas, ¿no es cierto? Entonces tenemos un tema de desarrollo muy interesante a lo largo de toda la cadena. Y yo no quisiera dejar, ya vamos a ir al tema de Estados Unidos, no quisiera dejar de lado algo que es fundamental: la responsabilidad social que entraña esa cadena de valor que usted de producción que nos acaba de describir, y la responsabilidad ambiental, de la cual AIMA desde hace muchos años, yo diría tal vez 3 décadas, se empezó a preocupar de verdad, porque recuerdo muchos diálogos donde decían, sí, claro, bosque hay que cortarlo, hay que moverlo, pero también hay que reforestar, hay que tener una conciencia clara, y eso me parece a mí fundamental en los tiempos que vivimos. Además, ustedes empezaron hace muchísimos años. Así es, yo siempre digo, tengo la suerte de representar un sector que hace más de 50 años ya pensaron, cuando todavía la palabra sostenibilidad no estaba en el diccionario, ya pensaron. Yo decía 30, mucho más, 50 dicen hasta más, ¿no? Sí, bueno, hay otras industrias que tienen 70, 80 años, pero ya la parte de sostenibilidad, desde la parte de reforestación, de investigación, todas las inversiones que se han hecho en silvicultura para mejorar la parte genética y tener cada vez madera de mejor calidad y demás, más o menos viene desde hace unos 45, 50 años.
Y como decía, la palabra sostenibilidad no estaba ni siquiera en el diccionario. Y yo digo siempre cuando digamos, les invito a las personas con las que converso del tema a hacer un viaje imaginario en el tiempo, ¿no es cierto? La industria forestal nace con fuerza en el Ecuador en los años 70. ¿Y qué sucedía en el mundo en los años 70? ¿Qué sucedía en el Ecuador en los años 70? Entonces estábamos pensando, viendo al subsuelo. El boom petrolero, ¿no es cierto? Y los industriales que yo digo son visionarios, estaban hay una línea entre el visionario y el loco, yo siempre digo, ¿no es cierto? Y cuando estaban pensando en la reforestación, en hacer investigación en plantaciones forestales y demás. Cuando todos los demás pensábamos en lo inmediato, o se habla de pan para hoy, hambre para mañana, había un grupo de empresarios responsables que decían, no, esto hay que sembrar. Mucha gente decía, pero si eso, ¿cuántos años van a pasar hasta que esa siembra? No, hay que sacar rápido los árboles. Y no fue así. Es un tema, me parece clave, porque es un tema de principios también. Y de responsabilidad social y con el país y con el medio ambiente. Tiene la parte social que en lo que luego va derivando y va evolucionando el concepto de sostenibilidad, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la parte social de las comunidades donde están las empresas, donde están las plantaciones y demás. Hay un trabajo de responsabilidad social que ha ido mucho más allá del cumplimiento de la norma, básicamente por convicción desde esta lógica de pensar en el desarrollo sostenible del país. Estamos con Cristian Riofrío, ahora sí lo dije bien, presidente de la Asociación de Industriales de la Madera, y vamos a esa lógica de Estados Unidos, porque si están exportando $600 millones, Estados Unidos tiene un mercado particular para la madera. Así es. Hay condiciones. Sí, Cristian, bueno, yo básicamente enfatizar en este último que hablaste de la sostenibilidad, ¿no? Es importante porque yo recuerdo cuando era jovencita que íbamos a Esmeralda sobre todo, y que sacaban estos camiones con madera, además indiscriminadamente, talaban cualquier tipo de árbol que les podía servir, y eso también es importante para la conservación de ciertas especies que pueden estar en peligro de extinción en nuestro país. Ahora sí, el mercado de Estados Unidos, de esos 650 millones de exportaciones, ¿cuánto representa para el Ecuador? Sí, a ver, primero sobre el tema de lo de Esmeraldas, que es muy importante, sobre todo ilustrar a la gente. A veces, claro, uno ve un camión cargado de troncos de madera y se asusta, ¿no? Pero la lógica detrás del manejo forestal sostenible es que justamente uno debe sacar del bosque lo que el bosque le puede dar, cuando hablamos de bosque nativo. Evidentemente, en el caso de plantaciones es distinto porque es un cultivo como cualquier otro cultivo. Claro. Y ahí hay una normativa muy exigente y también una conciencia muy fuerte al respecto de sacarlos del bosque lo que se puede y lo que se debe, no más de eso, ¿no es cierto? Y obviamente son los árboles más grandes, porque esos lo que hacen es generar que el bosque se regenere solo o con intervenciones específicas, hacer que el bosque vaya recuperándose después de esa extracción. Sobre la parte de las cifras, es importantísimo también mencionar que por un lado, esos $650 millones que son muy importantes, pero para Estados Unidos fueron en el 2024 $114 millones. Es decir, no es menor la cifra de exportaciones. Y como lo conversábamos antes de abrir los micrófonos, la industria forestal exporta productos elaborados, semi-elaborados y muy poco de materia, digamos, de madera en crudo. El valor agregado aquí es clave, ¿no? Somos el primer sector exportador de manufacturas, porque el tipo de producto que se exporta son todos elaborados, son todos manufacturados. Básicamente la balsa se exportaría, ¿no? Que es original, o sea, sin haber sido manufacturada. Sí, a ver, es interesante también esto. El primer producto de exportación es tableros contrachapados. Más o menos son $60 millones lo que se exportó el año pasado. El segundo producto es balsa, pero es interesante porque normalmente hablamos de balsa y nosotros cometemos también ese error de hablar de balsa como la especie, pero son productos elaborados de balsa. El producto con menos valor agregado que se exporta son unos bloques encolados que ya tienen un proceso industrial interesante. Y más o menos de los $24 millones que se exportaron en balsa, en productos de balsa, 10 millones fueron en bloques y 14 millones fueron ya en paneles que se utilizan
utilizan para la fabricación de las aspas de los aerogeneradores. ¿Cómo ven ustedes en el proceso de exportación a Estados Unidos una afectación si los aranceles llegan a ese 10% que anunció originalmente el presidente Donald Trump? ¿Y qué espacio de negociación pueden tener para explicar una serie de cosas o ver si hay algún tipo de modificación de una medida que inicialmente fue tan fuerte? Bueno, ahora hay este lapso de los 90 días que... ¿Cómo se plantean ustedes esa negociación? ¿Como país o como sector productivo? Esto hay que irlo midiendo minuto a minuto, ¿no es cierto? Claro, desde el anuncio de la semana pasada a lo que tenemos ahora, han habido ya varios cambios. En primera instancia tenemos la ventaja de que una buena parte de los productos de la industria forestal estuvieron en una lista de excepciones dentro de la sección 3 de la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump. Es decir, eso nos permitía el que mantengamos el arancel cero con una buena parte. Que es un respiro. De acuerdo, correcto. Nos daba una cierta tranquilidad. Sin embargo, en la misma orden ejecutiva se anunciaba que el 9 de abril se iba a revisar la medida y que podía haber cambios, ¿no es cierto? Entonces, siempre estaba el temor de que esas excepciones que estaban para productos primarios principalmente, donde estaban los productos elaborados de madera, de alguna manera desaparecen. Digamos que es guerra avisada, pero contra eso, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Y qué planificar? ¿Cómo mirar el conjunto de todo esto? Porque hay que hacer algo, ¿no? Así es evidente, como país y como sector. Lo primero que hicimos fue activarnos con el gobierno. Creo que hubo un trabajo público-privado muy importante. Inmediatamente estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. El día miércoles, el jueves, a primera hora de la mañana, tuvimos una reunión en conjunto, todos los sectores con el gobierno, para saber qué es lo que debíamos hacer. Me ha sorprendido eso, porque no suele pasar. Bueno, fue una alerta, ¿no? También el gobierno tomó responsabilidad de qué debemos hacer para no perjudicar a nuestro sector exportador. Hemos hablado de que la exportación hacia los Estados Unidos ha sido importante en todos estos productos no petroleros. Entonces, claro, es importante también esto porque generan ustedes, como dicen, más de 300,000 empleos, ¿no? Correcto. Y entonces, sobre esta base, lo que hicimos fue armar una estrategia aprovechando, desde luego, y hay que decirlo, la buena relación que existe este rato con el gobierno de los Estados Unidos. Porque otra sería la realidad si es que no tuviéramos una relación tan fuerte. Acuérdense que el día martes estuvo también una delegación, no todos pudimos viajar, pero estuvo una delegación ya con el USTR conversando de las probabilidades. Y eso hace que en la decisión de antes de ayer, el gobierno de los Estados Unidos nos mete en la nueva lista de los 75 países en donde se da retro en la medida, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Un poco yendo al origen de la pregunta de Gonzalo. Tenemos ahora 3 meses como para armar la estrategia, algo de holgura quizás, para armar una estrategia país, armar una estrategia también sectorial, para ir con propuestas, obviamente, de lo que le interesa al gobierno de los Estados Unidos, de lo que nos interesa a nosotros, y encontrar un punto medio, ¿no es cierto? Para nosotros, ¿qué es lo que básicamente nos interesa? Es que, como lo decía el exministro hace un momento, tenemos algunas preferencias por nación menos favorecida, ¿no es cierto? Y es consolidar esas preferencias. Este rato, con la mayoría de los productos del sector tenemos esas preferencias. Tenemos arancel cero en muebles que inicialmente estuvieron en la medida con 10%. Tenemos arancel cero en todos los otros productos, y lo que necesitamos es consolidar eso. Ahora, para consolidar eso tenemos que encontrar qué les damos a cambio, ¿no? Pero claro, el gran tema es, por supuesto, lo primero que hay que hacer es cuidar lo que tenemos, pero nunca perder de vista que la ambición lógica del sector es crecer para generar más. Nosotros necesitamos las divisas, los dólares aquí, que pueda traernos los exportadores. Y además, esa cadena productiva a la que hemos hecho referencia es muy importante social y económicamente. Entonces, sí, primero defender lo que hay, pero también ver de qué manera hay algún espacio, oxígeno para poder crecer. Sí, y yo Cristian, a propósito
propósito de esto quería preguntarte cuál es nuestro otro mercado, que también es importante, la Unión Europea. Sabemos que al Asia también se exporta. He escuchado que a Qatar nosotros enviamos bastante estos productos elaborados de balsa. ¿Cuál es el otro mercado y qué pasará con la China, con Canadá, que eventualmente sí son importantes mercados, ¿no? Sí, por el volumen de las exportaciones de madera de balsa y productos elaborados, es China el principal mercado que tenemos actualmente, y esto es principalmente productos de balsa. El segundo mercado es Colombia. A Colombia principalmente exportamos tableros aglomerados. Tenemos un gran mercado allá, tenemos un gran nombre con las industrias que han entrado a ese mercado, y facilidad de transporte, la facilidad de transporte. Toda la cadena logística es muy importante. Ahora, con respecto al tema de qué hacemos y cómo consolidamos lo que tenemos y cómo vamos más allá, hay un dato que me parece relevante mencionarlo. Hace unos 12 o 13 años atrás, las exportaciones de la industria eran menos de 300 millones. Hemos crecido, hemos duplicado esas exportaciones, más que duplicado, con 650, ¿no es cierto?, a la fecha. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Consolidar esas preferencias arancelarias que tenemos, que los Estados Unidos reconozca en la industria forestal ecuatoriana todos los valores de sostenibilidad que conversábamos al inicio, para que continuemos con esa senda de crecimiento. Claro, o sea, es un aval para poder decir, oigan, hacemos esto, lo hacemos bien, somos responsables con el medio ambiente, bueno, regrésenos a ver. Correcto. Ahora, ya nos irá contando en los próximos meses, parece largo, 90 días, pero hay que hacerlo rápido y bien. Ya nos irá contando cuáles son los avances en esta línea y el diseño de estrategias. De momento, ya sabemos cómo está el sector, qué es lo que piensa el sector, y consideramos que todos estos esfuerzos que haga el sector productivo para mantener el mercado y ampliarlo en un momento determinado serán importantes. Claro, no dependemos solamente de nosotros. Cuando hay este tipo de cuestiones, ya esta interdependencia de la economía global pesa mucho. Ya decisiones que a veces salen de nuestras manos, pero hay que hacer todo el esfuerzo. Así es, y en eso estamos. Justamente hoy vamos a tener una reunión con el embajador del Ecuador en Estados Unidos, que se va a posicionar la próxima semana, Pablo Zambrano. Vamos a tener una reunión con él justamente para darle todas las herramientas, y que él, que va a estar justamente donde las papas queman, como se dice, tenga los argumentos y tenga las herramientas para poder representar los intereses del país. Y evidentemente esto es un tema de largo aliento, que lo vamos a tener que seguir haciendo, como bien decía Gonzalo. Muchas gracias. Cristian Riofrío, presidente de la Asociación de Industriales Madereros del Ecuador, un sector productivo importante, como hemos visto, que también está pensando qué estrategias diseña frente al nuevo mundo que plantea, ¿cómo se llama el nuevo mundo? Un mundo distinto que plantea Donald Trump y su golpe en la mesa de los aranceles. Gracias por estar aquí en Noti Hoy. Gracias, Cristian. Un buen día. Un consejo tenemos importante. La revista Foros de Ecuador, ahí está el hombre de los 3 millones de helados de Salcedo. También Guillermo Lazo Macías, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil, entrega con más de 1.000 millones en ventas y 2.600.000 clientes. La heredera del Imperio Mushugruna, Karina Maribel Chango, y la visión de negocios en la segunda